1:37 de la tarde, y ahora vamos a conversar con otro constitucionalista para que también nos ayude a comprender todo el proceso. Y estamos con el doctor Omar Cairo. Doctor Cairo, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Patricia, buenas tardes. Un gusto conversar con usted. Primero me gustaría que le explique a los ciudadanos, en caso hubiera algún viso de corrupción o de falta, ¿cuál es el proceso que tendría que seguir una investigación contra el expresidente Vizcarra? Sí, si los congresistas consideran, he escuchado las dos posiciones, una la de un penalista que dice que hay peculado y otra la de Romy Chan, que dice que no sería delito en ningún caso a los humos de la falta ética, pero si los congresistas consideran que es un delito, sería un delito cometido en el ejercicio de sus funciones presidenciales, de acuerdo, de un expresidente. Y él tiene el privilegio del antejuicio por los delitos que habría cometido durante el ejercicio de sus funciones durante 5 años posteriores al cese del cargo. Entonces es inexorable que sea por antejuicio. Eso no tiene nada que ver con la inmunidad. Si la inmunidad es para los congresistas, ya no existe la inmunidad. La mecánica es la siguiente: el antejuicio se inicia por una denuncia constitucional, y esta denuncia la pueden interponer el fiscal de la Nación o la fiscal de la Nación, cualquier congresista o una persona que sea agraviada por el delito que habría cometido el expresidente. Ya tenemos un pedido en el Congreso de la bancada Nueva Constitución, por ejemplo, ¿no? Exactamente. Entonces ya nos olvidamos de los otros sujetos y el pedido sería la denuncia sería interpuesta por unos congresistas, un grupo parlamentario. Entonces, lo que viene después es que la comisión permanente remita esto a la subcomisión de Constitución. Ya se inicia el antejuicio. Arranca el proceso. Arranca el proceso. Arranca el proceso parlamentario de antejuicio, que es un proceso que es el que está realizándose y culminando hoy día para los ex consejeros. Así termina un antejuicio. Entonces comienza con la remisión a la comisión permanente, a una subcomisión de cuestiones constitucionales, elabora su informe y la comisión permanente decide si lo acusa o no ante el Pleno por ese presunto delito, y si el Pleno aprueba, como puede hacerlo el Pleno esta tarde con la denuncia constitucional, el antejuicio a los consejeros, si el Pleno aprueba la denuncia, lo que pasa es lo siguiente: está habilitando el inicio del proceso penal contra el expresidente. Es decir, le remite. Disculpe, doctor Cairo, para no perdernos. Es decir, nos estamos poniendo en el escenario de que esto llega hasta el final y el Pleno da luz verde, ¿no es cierto?, a esta acusación constitucional. Eso quiere decir que la fiscal Ábalos, que es a la que le toca investigar, si es que esto ocurre, ¿ya está habilitada para investigar al presidente Vizcarra? No está habilitada para investigar, está obligada a denunciar. Ok, ya, así de vinculante. Así de vinculante. Perfecto. Ella podría investigar si es que ella hiciera la investigación con vistas a ser ella la que interponga la denuncia, que ya no le está interponiendo porque está interponiendo a los congresistas. Pero si ella actúa ya en la fase posterior al antejuicio, lo aprueba en el Parlamento, el antejuicio aprobado, y ya está obligada a denunciar ante la Corte Suprema. Y una sala de la Corte Suprema será la que decida si es culpable o inocente, es decir, si va preso o queda libre. Pregunta técnica, luego de pasar ya al fondo de si hay o no hay delito, que me parece que es un tema que también sería interesante ver. Cuando la fiscal recibe esta acusación constitucional que tiene que elevar necesariamente al juez, ¿los argumentos para considerar que el presidente habría cometido delito son solo los del Congreso? ¿Ella aumenta, los refrenda o tiene que elevar algo con lo que, por ejemplo, podría no estar de acuerdo? El diseño constitucional, lamentablemente, la sujeta a lo aprobado por el Congreso. De acuerdo. Ahora, ¿podría ser acusado de usted ve yo sé que su experiencia es, que su especialidad es el derecho constitucional, pero ¿ve algún indicio de delito en el caso de Vizcarra o, como la doctora Chan lo mencionaba, se trata solo de una falta ética? Lo que ocurre es que has difundido dos opiniones de penalistas notables
entre ellas Romy, que es amiga mía. Romy es penalista, tienes razón. Además, Carlos Caro ha dicho que sí es delito y el doctor Nakazaki ha dicho que no es delito. Entonces, en este momento yo estoy en una perplejidad semejante a la tuya, porque ni los penalistas están de acuerdo. Por eso me pongo en la hipótesis de que los congresistas crean que hay delito, de acuerdo, están facultados para iniciar todo este procedimiento. Entonces, pero hay una cosa importante. Este procedimiento ante juicio se limita a determinar la responsabilidad penal del expresidente. No tiene nada que ver con la responsabilidad política de la ministra de Salud, de la primera ministra, que no están vinculados para nada a un acto que habría sido un acto personal del señor Vizcarra, porque se le acusa de subrepticiamente haber gestionado esta vacunación para él y para su cónyuge. Entonces, hacer perder el tiempo, como ayer se hizo perder el tiempo, 4 horas a la ministra de Salud y a la primera ministra, para un caso sobre los cuales ellas no tienen responsabilidad política, o sea, no se les podría censurar por eso, porque no está en el ámbito de sus funciones, es una pérdida de tiempo, no hay conexión entre lo que habría hecho Vizcarra y la política de salud. Ahí le tengo una pregunta porque el doctor Caro planteó un escenario interesante, y es que el único nexo que existe entre Vizcarra y el gobierno actual es la señora Mazzetti, ¿no es cierto? Es lo único que ha continuado. Y efectivamente, la señora Mazzetti estuvo en la negociación, conversaciones y cuanto cabe de las vacunas. Todo hace ver que ella se ocupaba del aspecto, como debe ser, que le toca a una ministra. El problema es que si su presidente se pone una vacuna de una de las empresas con las que ella, porque es su labor, está haciendo negociaciones, conversaciones, no terminaría involucrándola probablemente tangencialmente y probablemente sin que ella se haya enterado, porque conociendo a la señora Mazzetti, lo ha dicho públicamente, si el presidente le decía que se iba a poner la vacuna, ella le decir que no. ¿No es cierto? Que no le toca, ¿no? No sería involucrado por una razón, porque la acusación que se le hace es que esto ha sido subrepticio. De acuerdo. Tan es así que hay un registro habría un registro en el Palacio de Gobierno que han entrado con otro nombre, unas personas. Entonces, de repente le preguntó y ella le dijo, ¿sabes qué? No, o le dio su opinión. Pero esa opinión no fue la que a él le dijo, entonces esa opinión no fue la que habilitó la conducta de él. Esa conducta, según se describe, ha sido debajo de la alfombra. De acuerdo. La ministra de Salud no tiene como función estar vigilando la conducta del presidente, a ver si delinque, no delinque. Esa no es tarea de la ministra de Salud. De todas maneras, tarea de la ministra... Sí, perdón. De todas maneras le complica la vida porque nadie puede recibir ninguna dádiva a favor ni nada de una empresa con la que va a contratar o ha contratado, ¿no es cierto? Y aquí podría darse esa figura, ¿no? Le complica la situación penal al presidente, pero a la ministra no, por una razón. Porque la ministra, según la imputación, esto no ha sido hecho en el contexto de la negociación. La ministra Mazzetti se ha reunido, ha negociado todo, pero por otro lado, el señor Vizcarra habría logrado comunicarse con el director del Centro de Investigaciones y le habría dicho, oye, 2 vacunas para mí, pues. ¿Qué tiene que ver la señora Mazzetti en esa conversación, en ese vínculo que el señor Vizcarra establece paralelamente? Y haría bien el señor Vizcarra en también aclarar que lo hizo solo, ¿no? Porque no ha dicho que les comentó a sus ministros, eso no parece muy elegante, ¿no? Eso es distinto que les haya comentado, es haberles pedido su opinión, pero no les ha dicho, ojo. Doctor Cairo, lo tengo que cortar abruptamente por un tema de publicidad, pero en un segundo volvemos para extendernos en este punto, por favor, que es importante. Conversábamos con el constitucionalista Omar Cairo, que nos estaba explicando todo el proceso que se desencadenaría en caso el Congreso considere que debe acusar constitucionalmente al presidente Vizcarra para que Fiscalía eleve esta acusación al Poder Judicial. Así era más o menos, ¿no? Es un proceso largo y complicado. El señor Cairo, el doctor Cairo, amablemente nos estaba diciendo que esto es lo que tendrá que enfrentar en el Congreso y sabe Dios y más allá en el Poder Judicial el presidente Vizcarra, pero que esto no tiene por qué arrastrar a la señora Mazzetti. Me gustaría que terminemos con ese razonamiento, doctor Cairo, que se había quedado a la mitad, porque es importante en este momento. Sí, porque nadie ha dicho, ninguno de los acusadores, ni el presidente Vizcarra, expresidente Vizcarra, ha dicho que él haya consultado con la ministra Mazzetti y le ha dicho, voy a hacer esta vacunación paralela a las negociaciones, ¿qué te parece? Y ella le ha dicho que sí. No, ella ha dicho en el Congreso que no sabía nada de esto.
y nadie ha dicho que esté involucrada. Entonces, ¿cuál es la responsabilidad política que pueda haber por eso? Ni política ni criminal. Entonces, creo que ella está fuera de todo esto. Y además es importante, en términos prácticos, que no lo esté, que creo que no lo está, porque, Patricia, mañana llegan 700.000 vacunas. De acuerdo. Cambia tú la conducción política del Ministerio de Salud en este momento, no sé qué puede pasar. No sé qué puede pasar con la distribución y además con la imagen del Perú ante los que van a traer las siguientes vacunas, porque me cambias de ministro, ahora con quién negocio, ahora con quién distribuyo, y todo por algo que no tiene sustento en el terreno de la responsabilidad política de los actuales ministros. Eso es un punto muy importante. Y en segundo lugar, y de repente con esto termino, porque yo sé que el tiempo es difícil en la radio, hay que tener presente algo. Sí, por favor. Si se inicia un antejuicio contra el señor Vizcarra, eso no impide que continúe su candidatura. Él puede ser candidato, puede ser elegido, pero eso no determina que el antejuicio deba parar. De acuerdo. Simplemente va a ser un parlamentario que está sujeto a un juicio político, a un antejuicio. Y si se declara fundado el antejuicio, se remite su expediente al Poder Judicial, a la fiscal de la Nación, lo acusan y si lo condenan va preso. Si lo absuelve, pues sigue libre y sigue ejerciendo su función de congresista. Y mientras no tenga una sentencia firme, sigue siendo congresista también. Exactamente. De acuerdo. Muy bien, doctor Cairo, muchísimas gracias por su claridad. Vamos a esperar porque este proceso va a ser largo y lo primero que tiene que pasar es que esto se eleve a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales y ahí ya recién empezaremos a ver si la danza continúa. Muchísimas gracias, doctor Cairo, por haber conversado con nosotros.